Pero bien. Oye, mayugada la historia, ¿eh? Tremenda. Tremenda historia hoy, la de Emilio Valles Vidrio. La ascensión de la justicia. Sí, Ascensión es un nombre propio. Así es. ¿Quién es Ascensión? Ascensión Mendieta, que además, pues de alguna manera esto hace el hecho de que efectivamente haciendo un poco de juego de palabras, de subir la justicia, de ponerla en otro nivel, porque eso es a lo que se enfrentó a Ascensión Mendieta cuando tenía 13 años, cuando falleció su papá. Y es que ella cuenta que estaban en la mesa, estaban comiendo, estaban en un almuerzo, cuando de repente tocan a la puerta y cuando abren, entran, como ella los conocía, los bien hablados. Estos bien hablados, era el otoño de 1939, estos bien hablados eran hombres, eran soldados preguntando por su padre, que pertenecían al Estado, que eran del gobierno y que tras encontrarlo en su casa lo llevan arrestado a la ciudad de Guadalajara, al noreste de Madrid. Timoteo Mendieta había sido arrestado, pero no porque era un soldado, no porque era republicano, no porque estaba en contra del gobierno, no porque fuera un hombre activista, no. Este hombre, el carnicero del pueblo, como se le conocía porque era carnicero, pues tenía fortuna o la mala fortuna en ese momento de ser el jefe del sindicato local conocido como la Unión General de Trabajadores, la UGT. Y en esos primeros momentos del gobierno militar de Francisco Franco, pues este tema y esta posición ya era suficiente para, para detenerlo y para llevarlo prácticamente al paredón y matarlo directamente. Era causa de muerte. Y Mendieta, así como lo atraparon, lo capturan, se lo llevan directamente a la comisaría y de allí un pelotón lo fusila, este pelotón de las tropas nacionalistas del general Francisco Franco, lo coloca frente al muro del cementerio de Guadalajara el 16 de noviembre de 1939 y ahí lo fusilan. Ahí en esa parte es donde se estima, según las propias autoridades de aquel entonces, fueron ejecutadas alrededor de 822 personas hasta 1944. De 1939 a 1944, casi un poco más de 800 personas fueron ejecutadas y su cuerpo fue arrojado en una fosa común, al igual que más de 100,000 víctimas del franquismo que estuvieron o están enterradas en fosas sin nombre en los alrededores de España. A la familia de Ascensión no se le permitió nunca poder visitar la tumba de su papá, incluso ni siquiera tenían la certeza de dónde estaba, de qué fosa era en donde se encontraba su papá, y donde, bueno, pues alguna vez creyeron que se encontraba Timoteo, de ellos de este lado de la barda, donde pensaban que era la fosa común que estaba colocada del otro lado de la barda, ahí simplemente arrojaban flores pensando en que pues podría haber estado allí sin tener la certeza de que efectivamente Timoteo estuviera en ese lugar. Además de esta situación de la ejecución de su papá, la mamá de Ascensión fue sacada de la casa, la meten en un cuarto, ella cuenta, Ascensión, que tenía 6 hermanos, así que la mamá de ella con sus 7 hijos queda varada en una, pues en un lugar que era como una comuna en donde tenían a muchas de las personas que en ese momento eran parientes de estas víctimas, familiares de las víctimas, y ahí es donde las podían identificar. Desde el primer día de la muerte de Timoteo, Ascensión junto con su hermana Paz empezaron a hacer una cruzada de justicia y tocaban puerta por puerta con la finalidad de juntar a más familias con la intención de que fueran a reclamar los cuerpos. Es decir, si ya los habían ejecutado, bueno, no tenía caso, no tenía sentido que simplemente los aventaran en una fosa común, con la intención de poder recuperar los restos de su papá. Esto fue una cruzada que empezó con su hermana Paz, y fue hasta 1975 cuando se restauró la democracia en España tras la muerte de Franco. Así que Ascensión y su familia, en ese momento, pues ya
con el cambio de gobierno, con otra forma de empezarse a desempeñar dentro de en España, pues van y solicitan al gobierno español que le den permiso para poder buscar los restos de su papá. Pero desafortunadamente no les hacen caso. Estamos hablando que estamos ya en 1975. Asunción tendría alrededor de 49 años aproximadamente. Tras cumplir los 88 años, Ascensión viaja a Argentina para añadir su caso a este archivo, un archivo que mes tras mes iba creciendo, recopilado por la jueza argentina María Servini, quien llevó a cabo una investigación promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España por crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo. Entonces esta jueza, basándose en la justicia universal, ordena o solicita al gobierno español pues el apoyo para que efectivamente se le diera cauce a esta denuncia de Ascensión y efectivamente pudieran desenterrar algunas de las fosas reclamadas, incluida la del padre de Ascensión. La lucha personal de esta mujer la convirtió prácticamente en una figura pública, se volvió un símbolo de la campaña por recuperar los cuerpos no localizados de las víctimas del franquismo, desde que tenía 13 años hasta ahora que cumplía los 88 y que seguía en pie de lucha, en pie de guerra, tratando de recuperar los restos de su papá. Entonces, ante toda esta situación y ante estos movimientos que fueron creciendo, llega a las manos de un juez español, esta solicitud, esta petición de la jueza argentina, decide tomarla en sus manos y finalmente acepta y comienzan las investigaciones. Timoteo Mendieta fue localizado en el cementerio de la ciudad española de Guadalajara en 2016, después de una intensa búsqueda y que además le hacen los análisis de ADN que logran confirmar que efectivamente se trataba de Timoteo Mendieta. Fue la primera ocasión que el cuerpo de una víctima del franquismo se recuperaba a través de un proceso judicial. Fue la primera vez, afortunadamente no la última, porque después de eso, pues Ascensión logró ayudar a otras 30 familias a recuperar también los restos de sus seres queridos y que fue creciendo todo este asunto del apoyo, no solamente a nivel local, sino nacional y luego internacional, el hecho de que hubiera este grupo de personas que se dedicaban a buscar a los familiares, a las víctimas del franquismo. Ascensión Mendieta dedicó pues toda su vida prácticamente a buscar esta justicia, no paró hasta poder encontrarla. Los restos perdidos de su papá que fueron trasladados, unas que los localizan, fueron trasladados a Madrid para ser enterrados como ella lo solicitó dignamente. Una vez que ella logra hacer todo este proceso ya jurídico en el que primero localizan, entra en el proceso de reconocimiento a través de estas pruebas de ADN y después se los llevan a Madrid, en el momento que los está enterrando, dice, he cumplido mi primer deseo, que es este deseo de haber localizado a mi padre, hoy creo que puedo morir en paz, puedo morir tranquila, lo he logrado, fue en el año 2016 y bueno, pues esta lucha no terminó allí, ella siguió, como te digo, ayudando a otras víctimas. Desafortunadamente su hermana Paz nunca vio este deseo consumado, ella murió mucho antes. Era su hermana carnal la que prácticamente iban a todos lados, ellas dos tratando de solucionar y que le dieran cauce a su demanda de encontrar los restos de su papá. Finalmente, bueno, pues el 16 de septiembre del 2019, Ascensión, de 93 años, consiguió su último deseo, ser sepultada junto a su papá en la misma tumba. ¡Qué historia, Emilio! ¡Qué historia!